Una buena reparación depende de un buen diagnóstico. Y hemos sido llamados para diagnosticar esta lavadora de carga frontal que está botando agua, tirando agua, soltando agua, según como le llames. Y como podemos ver acá, por ejemplo, ¿ves? Está mojado. Ahí está mojado, ¿ves? Acá, partículas de agua. Entonces, vamos a ponerle en marcha. Mira, ya está mojado también. Pero si miramos en el suelo acá cerca, también podemos ver que está mojado. Vamos a ponerle en marcha para que sea la última vez que esta lavadora tire agua por donde no deba. Para desmontar el empaque o junta, yo introduzco un pequeño destornillador plano o de pala, según como le llames, en este alambre que tiene acá. Déjame ver porque estoy sujetando al mismo tiempo esto. A ver. Si por acá me es más factible. Vale, aquí está. ¿Ves? Y sale fácilmente. Ahora vamos a echar una miradita. Mira cómo está mojado todo eso. Y muy mojado. Es como si viniera de arriba. Oh, wow. Mira, estamos en el sitio equivocado. Así es, querido amigo, querida amiga. A veces buscamos por la ruta que no es. Vamos a quitar la tapa. Mírala de arriba mojada. Vamos a mirar a ver. Vamos a ver entonces. Ya extraje la tapa. ¿Qué tenemos aquí? Porque tanta agua me ahoga. A ver. ¡Oh! ¡Eureka! Míralo acá. Partida esta toma. Toma ya. ¿Viste? Esta toma está partida. Por eso es que no siempre está tirando agua. Cuando el agua sale de esta válvula, entonces aquí ya tenemos la situación. Ahora entiendo por qué la puse anteriormente y no estaba tirando agua. Qué raro, se me hacía. Pero claro, no había activado, la tarjeta no había activado esta válvula. Por tanto, hay que reemplazarle este componente que está acá. Y vamos a echarle una chequeadita a esta manguera porque me sorprende que se haya partido la toma. Sacamos la manguera. Vamos a echar una miradita fuera de la lavadora. No le veo nada. Ya la desconecté de acá. Ahora lo que voy a hacer es que la soplo. A ver si está limpia o qué. Bien, no está tapada. Quiere decir que puedo regresarla a su sitio. Pero vendría bien mirar si aquí está tapado la toma esta. Que esas son cosas que casi nunca suceden. Pero mira, esto es un ejemplo. Para revisar esa toma se me ocurre introducirle este alfiler que está acá porque no tengo otra cosa por el momento. Quiere decir que está limpio. Por tanto, solo me hace pensar que esto se ha quebrado producto de los movimientos de la tina. ¿Ves? Los movimientos de la cuba. Así para resolver por el momento, mientras consigo este componente que está acá o no, porque no sé si aún la factoría lo está haciendo,
la factoría de Samsung, porque esto es una lavadora Samsung, se me ocurre, a ver si funciona, desconectar la válvula que trae el agua aquí. Es decir, se me ocurre desconectar esta válvula. Voy a poner la lavadora en marcha a ver qué sucede. Te repito que esto es provisionalmente. Vamos a ver si tira agua por acá o no tira agua. Pongo la lavadora en marcha. Vamos a poner en enjuague, solamente enjuague centrifugado. A ver si no me da ningún código de error. Vemos que está entrando agua. Y no olvides darle un like a este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Por haberte quedado hasta esta parte del vídeo, te voy a regalar este bono. Ya había hecho la despedida y me había dispuesto a buscar el recambio online, mientras la lavadora ahora mismo lleva 22 minutos trabajando. Está lavando sin problema ninguno con la válvula que le he desconectado. Pero qué sorpresa me he llevado al ver que la factoría, es decir, la fábrica o los almacenes de la fábrica, ya no venden el tacómetro, que es esta piececita que está acá. Esta parte es solo para medir la cantidad de agua que entra. Digo, hasta donde yo sé es eso. Si tú sabes otra cosa que yo no sé, por favor déjalo en los comentarios, que te lo vamos a agradecer todos. ¿Y qué sucede? Pues que al no venderlo, entonces tenemos dos opciones. O mejor dicho, dije que teníamos dos opciones, tenemos tres. Una, tirar la lavadora a la basura, que no es nuestra intención porque está trabajando bien, está funcionando bien, físicamente se ve bastante bien. La otra, dejarla con la válvula desconectada, pero obviamente cuando esa válvula que está desconectada, la tarjeta le envíe electricidad porque va a necesitar de ella por algo el fabricante se la ha puesto, entonces ahí mismo es donde vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no va a llenar en un paso determinado. Por tanto, te voy a compartir la otra variante, la que le voy a aplicar a esta lavadora definitivamente, porque no estamos dispuestos a renunciar al servicio de esta lavadora si podemos hacerle algo más. Mira lo que se me ha ocurrido. Te lo estoy compartiendo porque también te podría suceder a ti o algo parecido. Pero eso sí, me das un like, ¿sí? Entonces voy a hacerle una pausa a la lavadora para lo que tengo pensado que te voy a compartir. Pero quiero, por favor, que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta adaptación que le estoy haciendo. Y si crees que está correcta, si crees que está incorrecta, si se lo hiciste a tu lavadora también y qué tal te resultó. Sabes que de los comentarios todos aprendemos. Esto es algo muy singular que no nos sucede todos los días y por tanto tenemos que aprender, todos aprendemos de todos. Hacemos la pausa y vamos a ponernos manos a la obra.